hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Okay. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunaíma Cariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas. O La Hojilla MKTV, arroba MK104, piso 9 FM, y a las emisoras que nos están transmitiendo en Caracas Radio La Primera 95.5 FM en el Valle, en el estado Miranda Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraipa 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monagas Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara Radio Cabudari 97.7 FM en Cabudari, Radio Café 104.9 FM en el municipio de Morán, en Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM y Portugueseña TV Canal 3, desde el municipio de San Rafael de Onoto, y en el estado de Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Bolívar, Radio Corobo 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, Sucre, Radio Urimares 101.9 FM en Carúpano, en Trujillo, Radio RMT 100.7 FM en municipio de Trujillo, en Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM, en Caracas, Petare, Televisora Petare, TV, Canal 60 UHF, y también por www.aporrea.org y alpiedelcañón.com, al pie del cañón. Bien, buenas noches. Yo hoy estuve viendo las intervenciones, sobre todo la de Adán y la del presidente Nicolás Maduro, en el Congreso, un taller que hay sobre para la preparación de cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, me llamó la atención luego una entrevista que fue promocionada durante todo el día a Jorge Roy, presidente de Fede Cámara, en Globovisión. Estuvo todo el día promocionándose hasta que la pasó Pensini. Pensini es un dandy que no pasa de ser dandy, un periodista bien pobre, periodista que no
no es bueno como periodista, pero es un representante, perdón, un vocero y propagandista de Fedecámara. Yo quiero, antes de comenzar, yo quería agradecerle ahí abajo a Abraham, por favor, ponte en el video 5, si es posible, en la pista 5. Video 5 y luego el 6, bueno, por consiguiente, pero en el 5, colócate en el 5. Lo que me llama la atención es que recordé lo que dijo el presidente Nicolás hace poco, recientemente, cuando hablaba de algo que había dicho tomándose un whisky el señor Rosen, que dice, le inoculamos la hepatitis C a la economía venezolana y estamos esperando el resultado. Eso me llamó poderosamente la atención, porque es más o menos la posición que tiene Fedecámara. Que conste, Fedecámara ha venido trabajando con o metida en la conspiración, sobre todo en el sector económico. Es la que va preparando el escenario para la escasez de alimentos y para toda una serie de cuestiones que se han venido viendo. Nos llama la atención que también en estas declaraciones que da Jorge Roy caen en varias contradicciones. Por cierto, ayer me dijo que por allí había un trabajo del país.com, de un bachaquero. Si es posible, que me lo envíe al correo. Me lo envía al correo ahorita para poderlo trabajar. El caso es que me interesa comenzar con Fedecámara, porque nosotros venimos hablando de los escenarios golpistas. Entre ellos, vamos a encontrarnos pronto ahorita, a partir del 15 nos vamos a encontrar con todo lo que es el sector de los estudiantes atacando. Ya se incorporan a clases, sobre todo en las universidades privadas, y han venido practicando el guarimbeo selectivo, un guarimbeo selectivo. Hoy trancaron la Trasandina, la trancaron por 1 hora, 2 horas, pero están en el guarimbeo selectivo y rapidito, pues. Hemos venido notando cómo el guarimbeo se ha ido montando, sobre todo en Táchira, Carabobo y Bolívar, que fueron los 3 bastiones de las guarimbas la vez pasada. ¿Quién prepara el terreno? Lo preparan los señores de Fedecámara y sobre todo se está preparando en el tema de las cactahuellas, es decir, en el tema del sistema biométrico. Bien, vamos con el primer video de Jorge Roy de Fedecámara, que estuvo, ojo, todo el día lo promocionaron. Ahora hemos encontrado que hay una forma muy sutil por parte de los periodistas, en este caso Pensini, las periodistas de Globovisión, hay una forma muy sutil de dirigir la entrevista para que al final se convierta en un ataque al Estado. Han ido endureciendo las posiciones, no solamente en Globovisión, también en Venevisión. Por ahí tenemos una entrevista a Aristóbulo hablando del sistema biométrico, por cierto, y en el momento en que Aristóbulo habla del sistema biométrico, nos encontramos igualito con una periodista, en este caso Venevisión, haciendo sus preguntitas muy sutiles. Por ejemplo, en el caso de Pensini, hay un momento en que él dice, y esto va a ser en la segunda parte de esa entrevista, hay un momento en donde dice que todo el pueblo pues ha rechazado las cactahuellas. Eso es una mentira grande. Una mentira que se han venido montando. Lo que sí es cierto es que Fedecámara sacó un documento en esta última reunión que tuvieron. Globovisión acompañó esa reunión y Globovisión terminó apoyando esa tesis. ¿A través de quién? A través de estas anclas, como el caso de Pensini. El ataque sigue siendo igual. Siguen atacando de la misma manera que en los tiempos del comandante Chávez.
saben hacerlo. Cambiaron al personal, pero sigue siendo la misma intención, siguen siendo los mismos contenidos y sigue siendo el mismo sistema para golpear a la revolución bolivariana. Vamos a ver esta primera parte de Jorge Roy de Fede Cámaras en Globovisión. Rueda. Tú dices, por ejemplo, hablas de lo que es la tormenta perfecta y dices que estamos en una crisis que es un verdadero drama, pero tenemos recesión, desabastecimiento e inflación. ¿Por qué lo llaman la tormenta perfecta? Bueno, pues veníamos prediciendo, bueno, tu programa ha sido testigo de excepción porque aquí cuántas veces nos lo hemos dicho, que si seguimos haciendo las cosas como lo íbamos haciendo íbamos a llegar a esto. Hoy llegamos a una situación donde encontramos lo peor de todos los mundos. Encontramos una recesión que el Banco Central no publica. El Banco Central cree que por no publicarla este país no se entera de cómo están las cosas. Y es una mala práctica porque yo creo que no se las están enseñando además al presidente Maduro. Tendría que enseñarle que evidentemente hay una desaceleración de la economía, un 4 puntos que ha caído la economía en lo que va de trimestre. Tenemos una inflación que ya va a alcanzar al 70% y cuando a eso le unimos una escasez del 60-75% en Caracas, evidentemente que están dadas las condiciones para que, oye, que un momento que haya reclamos sociales como los está viendo, que estén en los indicadores de todas las encuestas refleja un descontento que le señalan al gobierno la necesidad de tomar decisiones y nuestras últimas ruedas de prensa han sido, presidente, tome decisiones. Y eso es lo que le queremos transmitir. Parece que va a ser mañana, pero es que ya venimos de 3 meses consecutivos donde es el 15 de agosto, después el 15 de julio y después cambian los ministros renuncian, en este país no pasa nada. Uno como que está a la expectativa y la verdad es que necesitamos decisiones, cualquiera que ellas sean, para tener más certidumbre en la planificación del país. Nosotros hemos hablado en este programa desde que nació el CICAT 2, que lo estuvimos esperando también algunos meses, una vez que nace, y en un principio se vio como un experimento, pero ya han pasado algunos meses y no vemos que, lo que también dicen los analistas, que tenga un resultado inmediato, que los fondos no van siempre dirigidos a que vayan a medicinas, a abastecimiento, a salud, a materias primas, a crecimiento económico, y de hecho por eso el crecimiento económico va negativo. ¿Cuál es su impresión entonces de ese CICAT 2 que han analizado ustedes, que son directamente los afectados de esta medida? Yo creo que hemos venido analizando la implementación de las medidas cuando se hace tímidamente, que es lo que le pasa un poco al gobierno. Como no quiere tomar las decisiones completas, toma una parte de las medidas. O sea, tú puedes aumentar mañana la gasolina solo y el país va a estar igual de mal. Tú tienes que tomar un conjunto de decisiones que son todas integrales y que tienen que ver un poco con la economía del país. Con la tasa cambiaria les ha pasado lo mismo. Con la tasa cambiaria pusieron un CICAT 2, pero al mismo tiempo el CICAT 1 no le dan lo suficiente cantidad de dólares, hacen unas subastas que nadie sabe cuándo son ni cómo son. Sencoex ha reducido, Pedro, 25% de su asignación de divisas al sector privado. Y por otro lado, el CICAT 2 se ha convertido en una suerte pues, de lotería que al que le toca no se sabe muy bien para qué es, ni para qué se compra, y que evidentemente existe un mercado paralelo que ahora sí podemos nombrarlo, que ya alcanza unos límites de récord en Venezuela. Entonces yo creo que tienen una perversión porque no terminan de ajustar lo que tiene que ser, que es de verdad volver a esos desequilibrios macroeconómicos que tenemos, que tengamos una sola tasa de cambio, con el costo que eso implique, con lo doloroso que va a ser políticamente, y por eso mi titular de ayer es que el país tenemos que estar al tanto de lo que va a pasar para que todos los sectores políticos, sociales, trabajadores, entendamos que hay una gravísima crisis en el país. Y si el presidente de la República mañana no comienza su discurso diciéndonos a los venezolanos, tenemos una crisis, entonces todas las medidas que tú tomes van a ser subalternas, porque lo primero es que le tienes que anunciar que estamos muy mal y que por eso tenemos que tomar decisiones. Y les puedes seguir diciendo estamos muy mal. Eso se lo dijiste tú personalmente cuando se abrieron las mesas de diálogo, ahora en un momento de crisis del país que obligó a esas mesas de diálogo, pero una vez que bajó el conflicto de calle y político, se olvidaron de esas mesas. ¿Ustedes siguen sentados en la mesa? ¿Siguen conversando? ¿Qué está pasando? Bueno, les decía ayer también que estamos como los matrimonios que duermen en camas separadas, tú sabes que parece que estamos casados, pero nos hablamos poquito, vamos a fiestas juntos y cada uno tiene su ritmo de vida y así estamos. No nos hemos levantado la mesa, pero tampoco nos sentamos. Entonces tenemos una suerte de hipocresía ahí donde sí, no pelean, no me nombran con esa incentivación que me nombraban antes en los medios de comunicación en cadenas nacionales, a Fede Cámaras, siempre me refiero institucional, pero no nos sentamos a resolver los problemas. Entonces, de nada sirve ese diálogo que no existe, que no ocurre, que no nos escuchan y que realmente está siendo muy poco productivo para el país.
Bueno, hemos visto que algunos industriales han salido y han dado declaraciones. La semana pasada tuvimos del presidente Polar, Lorenzo Mendoza, hablándole al país, proponiendo también, haciendo propuestas serias, pues, de lo que se necesita hacer en economía. Y una de las cosas que él reclama son los insumos, que se necesita más materia prima, hablando también del abastecimiento, el problema de abastecimiento que tiene el país, que se resolvería. Que uno necesita ver y que además son un ejemplo en todos los sentidos. Estas declaraciones las hace no huyendo del país, las hace inaugurando una planta en el país. Y eso es lo fundamental, que mientras tú inauguras una planta le dices a todos los venezolanos, estoy inaugurando una planta, pero necesito que esto funcione para que haya bien, que el gobierno me acompañe. En todos los países del mundo tú inauguras una planta, pero necesitas que te den las materias primas, los dólares, la legislación apropiada para que tú crezcas, y yo creo que fueron muy oportunas porque lo está diciendo alguien que ha seguido apostándole al país. Más allá de eso, pues hay muy pocas inversiones. Las cifras de Econindustria ahora, creo que tú tuviste recientemente también a Garmendia, señalan que muy pocos empresarios de la industria quieren invertir en el país, la disminución de inventarios que hay, porque al final del camino todo esto es confianza. Si la gente no tiene confianza en el país, tú no inviertes, tú no apuestas, tú no creces, y lo que tiene que devolver mañana un estadista, el presidente de la República dirigiéndose al país, es la confianza, más allá de que estemos pasando, como podemos pasar y todos los países de alguna vez les toca, unos malos momentos, y que vamos a salir Dios mediante si hace unos anuncios adecuados. Venezuela hoy aparece en una nueva lista de los países con mayor desempleo en Latinoamérica. Venezuela es el primero. Argentina y Venezuela están en el ranking mundial con los mayores índices de miseria de Latinoamérica. ¿Cómo ven ustedes la situación de Venezuela? Y sobre todo que el precio del petróleo ha corregido a la baja. El West Texas hoy está en 95, sube un poco por el problema de Ucrania con Rusia, pero levemente, eso no llega a los niveles de 105, 110 que se esperaban del año pasado. Pero también estamos viendo una noticia que nos llama la atención. Por primera vez estamos importando petróleo. Un país petrolero importando petróleo de Argelia. ¿Cómo nos va a afectar eso y a la industria? Sí, la tristeza es que nosotros miremos el indicador del precio del petróleo como aquella persona que vive jubilada y cómo va el precio de las acciones en el país, en el mundo. Pues, es una tragedia. Tú no deberías estarte preocupando de cuál fuera el precio del petróleo en un país que es petrolero, que ciertamente tú tienes una ventaja natural sobre todos los países del mundo en que tienes petróleo, pero hoy en día deberíamos ser mucho menos dependientes de lo que somos. De cada $100 que le entran al país, 96 entran por el petróleo. Por eso es que uno acude como nervioso a ver en cuánto está el precio del petróleo, porque si Dios no lo quiere, esto cae, los venezolanos sería una catástrofe. Al mundo petrolero le da una tosecita, a Venezuela le va a dar una pulmonía. Entonces, lo que nos tenemos que preocupar es cómo hacer una economía menos rentista, menos dependiente del petróleo, y ojalá que estuviéramos preocupados de cómo está el precio del maíz, cómo está el precio de las frutas, cómo está el precio del diamante, cómo está el precio del oro, porque estamos exportando todos esos productos y conocimientos en vez de estar preocupados solo de un indicador que, como tú señalas, es el precio del petróleo. ¿Qué piensas tú sobre esa importación de petróleo a Venezuela? Simplemente que si le puedes dar una pequeña explicación a la gente de por qué se está importando petróleo en un país petrolero. Sí, cuando uno lee las noticias, evidentemente que le produce sorpresas, y la verdadera explicación tiene que ver un poco con también los controles de precios que han puesto el país. La gente se preguntará qué tiene que ver una cosa con otra. En el mismo momento que nosotros pusimos un control de precio a la gasolina prácticamente regalada, la gente consume mucho más gasolina que la que debería estar consumiendo. También estamos exportando una gasolina que no cobramos, y al final del cuento lo que estamos exportando es un combustible que lo tenemos que mezclar con nuestro crudo pesado, porque los mejoradores que tenemos justamente en José ya no están funcionando a su plena capacidad. Entonces la gente que no entienda que es que vamos a importar petróleo para meterlo en los tanques, sino que vamos a importar un petróleo liviano que en este momento está barato en el mundo, para mezclarlo con nuestro petróleo pesado y poder producir. De todas maneras, una incongruencia producto de una mala planificación, y que por supuesto ningún venezolano puede estar de acuerdo que un país petrolero importe ningún tipo de petróleo. Vamos por parte. Vamos a ver. Voy a entrar en voy a utilizar las mismas noticias de la oposición. Primero, ¿de dónde sacan los índices de miseria y desempleo, que supuestamente estamos por encima de Argentina, y Venezuela es la con más desempleo y todo? Una cosa terrible. No sé dónde sacaron eso. Y lo de desempleo, lo del índice de miseria. Lo del índice de miseria, Pensini, tú estabas carajito cuando tu papá corría.
tu papá te podía contar a ti lo que eran los índices de miseria en el país. Un país que llegó a comer perrarina tenía índices de miseria. Ahí sí habían índices de miseria en este país. Pero vamos a empezar, vamos a leer primero por qué, ¿verdad? Y luego vamos a decir de dónde sacaron esto, lo de la importación de petróleo. Dice aquí, en Banca y Negocios, PDVSA se vería obligada a importar crudo liviano ante baja producción. Entonces toman unas declaraciones de Rafael Ramírez. Vean cómo las toman. El aumento de la producción de crudos pesados y sobre todo extra pesados en la faja del Orinoco se ha transformado en un problema reconocido por el propio ministro Rafael Ramírez, al no contarse con más disponibilidad de crudos livianos para mezclar y mejorar esos extrapesados y poder colocarlos en los mercados internacionales. La extracción y transporte extrapesados se hace mezclándolos con diluentes como la nafta, lo que ha obligado incluso a importar ese derivado, pues no hay suficiente producción en las refinerías venezolanas. Pero a ese crudo debe despojársele esa nafta para poder reutilizarla y a su vez procesar ese crudo en los mejoradores de la faja de Orinoco. Actualmente hay un cuello de botella que impide elevar la producción de los proyectos, ya operativos pues, no hay más capacidad para mejorar ni crudos livianos por la caída de su producción en las áreas tradicionales. Y al respecto, hace unas semanas el ministro Ramírez, quien también es presidente de PDVSA, señaló que mi problema real es que tengo mucho crudo extra pesado, despojarle la nafta a ese crudo para poder tener más producción. Para ello PDVSA acordó la construcción de un despojador a un costo de 400 millones, lo que ayudaría en los obstáculos de producción. No es, escuchen bien, si leemos en el contexto lo que dice el presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, el problema no es que como dice el señorito que el problema es en José, no. El problema es que hay que montarse en los mejoradores y hay que comprarlos y montarlos. ¿Por qué? Ya vamos a explicarlo más adelante. Porque nosotros tenemos, eso es cosa que no lo dice ni Pensini ni lo va a decir Roy, nosotros tenemos la mayor reserva mundial de petróleo. Mayor reserva mundial de petróleo. Aparte de eso, unas personas que se alegran por la subida de petróleo, o sea, se alegran, no, se molestan, pues, porque el petróleo debió haber subido más por la guerra de Ucrania o por los enfrentamientos en donde generalmente Estados Unidos está sometiendo a guerras fratricidas internas en países. Habría que ver de dónde sacan ellos, porque ellos siempre andan pensando en dinero. Distante aún, se requiere crudo liviano que cada vez se produce menos, 17% menos entre 2008 y 2012, cuando se extrajeron 487.000 barriles diarios. Y en este sentido, el ministro Ramírez señaló que estamos acordando traer y mezclar crudos livianos, porque hay una situación de mercado donde los crudos livianos están más baratos, hay muchos condensados con la producción del petróleo de exquisito. Es decir, está más barato, se puede traer, se puede mezclar con el crudo extra pesado y tenemos un crudo de mejor calidad. Y dice, los crudos venezolanos que están empleando en este procedimiento son Santa Bárbara de unos 39 grados API y Mesa 30 de API, reseña el Universal. Esas son las pruebas, estamos mezclando sin problema y haciendo pruebas en el centro de refinación Paraguaná, porque ya estamos procesando DCO, petróleo crudo diluido, por sus siglas en inglés, estamos utilizando las instalaciones del CRP como un mejorador también. Ahí estamos despojando unos 60.000 barriles diarios y si llevamos eso a 150.000 barriles estamos resueltos con el cuello de botella que tenemos ahorita. Porque falta un mejorador que hay que comprarlo. Ustedes apuestan siempre a eso que decía Rosen, a la hepatitis C que le inyectaron a la economía venezolana. Dice, al mismo tiempo las metas de producción de los 7 nuevos desarrollos de la faja con retraso de casi 2 años en despegar en la producción temprana, uno llega a los 50.000 barriles diarios de los que PDVSA fijó como meta para el cierre del 2013. Eso está metido en el plan del eje. Ustedes recuerden el plan del eje de los llanos, de la faja de la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, en ese eje está propuesto ese trabajo. Ahora, ¿de dónde sacaron ellos esto? Porque hay mala intención por parte de Pensini y hay mala intención por parte del señor de Fede Cámara. ¿De dónde sacaron ellos la noticia? Bueno, la sacaron del Nuevo Herald de Miami.
Dice aquí, Venezuela se ve obligada a comprar petróleo. Y vean ustedes, Antonio María Delgado. ¿Saben ustedes cómo comienza Antonio María Delgado del Nuevo Herald de Miami? ¿Cómo comienza esta noticia? Dice, el subsidio que Venezuela destina a Cuba, vean ustedes esto, se está tornando cada vez más difícil de sostener para el régimen de Nicolás Maduro. No solo por el alto costo monetario que conlleva para un país en quiebra, sino por el gradual deterioro en la producción del crudo venezolano, dijeron analistas. Informes publicados esta semana muestran que la producción de tradicionales crudos medianos y livianos venezolanos han caído en tal magnitud que la estatal PDVSA se ha visto obligada a salir del mercado internacional a adquirirlo, a buscarlo. ¿Ve? Ya no se trata de que se va a tomar una parte de un crudo liviano que nos sirva a nosotros para poder disolver el crudo extrapesado, que es el petróleo mejor que hay en el mundo, sino que ya aquí dicen que es que necesitan más petróleo porque ya no estamos produciendo petróleo. Imagínense tremenda contradicción. Dice, para los expertos que llevan años advirtiendo que Venezuela estaba matando a la gallina de los huevos de oro por la falta de inversión en la industria petrolera, la noticia de que el país contempla comprar crudo liviano argelino no causó gran sorpresa. Fíjense ustedes que en las declaraciones de Rafael Ramírez, nunca él habla del petróleo en Argelia. A lo mejor se está comprando en Argelia un crudo de mala calidad para hacer la mezcla. Pero él no lo pone, sin embargo, esto lo ponen aquí. Y otro que habló sobre el petróleo en Venezuela es el señor Oppenheimer, también del Nuevo Herald. El señor Oppenheimer, un argentino que vive en Miami, ha sido acérrimo enemigo de la revolución bolivariana desde el principio. Venezuela hacia la importación de petróleo, aparece un artículo de Oppenheimer. Oppenheimer dice, no es un secreto para nadie que la gestión económica del gobierno populista de Venezuela es un desastre, pero nunca me hubiera imaginado que haya llegado a punto de obligar a Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, a importar petróleo. Vean ustedes, si nosotros recordamos, hubo recientemente una editorial de Associated Press en contra de Venezuela. A eso le unimos el Nuevo Herald con Andrés Oppenheimer y el mismo Nuevo Herald. Le estamos agregando otro ataque de la prensa internacional. Y avalada por Globovisión. Avalada por el aparato mediático de Globovisión. Avalada por el señor Jorge Roy, presidente de Fede Cámara. Quien, claro, ¿qué es lo que va a hablar él? Él va a hablar exactamente de lo que tiene. Ahora, les vamos a explicar algo que ellos tampoco hablaron. Escuchen bien esto. ¿Qué esconden Oppenheimer, Nuevo Herald, Estados Unidos? ¿Qué esconden? Porque nosotros necesitamos sacar ese crudo extrapesado, pues es el mejor petróleo. Si tenemos que comprar liviano de mala calidad para mezclarlo y para sacarlo, hay que hacerlo. ¿Pero qué esconden esto? De todo el proceso de reprivatización petrolera, que eso era antes de que el comandante Chávez llegara a la presidencia. Vamos a comentar lo relacionado con la orimulsión. Pues esta ha sido una de las banderas de la apátrida meritocracia petrolera que más viudos se le han conocido. Ustedes saben lo que era para ellos la orimulsión, era el crudo extrapesado que tenemos en la faja del Orinoco. Y dice aquí, y que actualmente truenan rayos y centellas contra todos aquellos que contribuyeron a que el comandante Chávez fumigara esa descomunal estafa que era la orimulsión. En términos muy concisos, la trapaza de la orimulsión significó, primero, cambiarle la denominación al petróleo extrapesado que se encuentra líquido en el fondo de los yacimientos y que puede ser explotado por medios convencionales por la calificación de bitumen, con la finalidad de venderlo al precio del carbón. Pues si averiguamos el precio del petróleo extrapesado, para los 58 meses que van desde enero de 1998 a octubre de 2002,
este cálculo arroja un promedio de 13,06 dólares. El valor del mercado de la Laurimulsión para ese mismo periodo fue de 4,62 dólares por barril. O sea, con la Laurimulsión sus compradores obtenían un descuento de 8,44 dólares. Estamos hablando de 1998 a 2002. Segundo, en relación a la regalía petrolera, las pérdidas para la nación con el negocito de la Laurimulsión fueron astronómicas. Por ejemplo, en cuanto a la regalía en el periodo señalado y en promedio, Víctor pagó 0,15 centavos de dólar por barril de extrapesado nativo utilizado. En cambio, otro barril de extrapesado mezclado con crudo liviano pagó 2,18. Estamos hablando de 98 al 2002. Tercero, en cuanto al impuesto sobre la renta, el desmadre con la Laurimulsión fue mayor. Desde que entró en vigencia la primera ley de impuestos sobre la renta en Venezuela en 1943, siempre se habían aplicado tasas mayores al sector petrolero que al sector no petrolero. Esta distinción deció en el caso de la Laurimulsión. Así se ubicó como una actividad del sector no petrolero, la Laurimulsión. Lo ubicaron en el sector no petrolero y dice, de manera que la tasa aplicable a la misma ya no sería la petrolera de 67,7%, sino la petrolera de 34,4%. Cuarto, la Laurimulsión fue un caballo de Troya para dinamitar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ya que al no ser considerada como petróleo, no estaba sujeta a las cuotas establecidas por este organismo de obligatorio cumplimiento para sus socios. Se trataba de invadir el mercado mundial con un petróleo venezolano barato que competía con petróleo venezolano más caro, minimizando así una de las funciones prioritarias de la OPEP. Quinto, entre 1990 y 2006 se exportaron 300 millones de barriles de Laurimulsión con descuentos de 10,4 por barril dólares, por lo que significó para la nación una pérdida total, estoy hablando de 1990 a 2006, de 3.000 millones de dólares es la pérdida. Esa fue la pérdida. Dice, sexto, la Laurimulsión jamás alimentó a centrales eléctricas nacionales debido a lo costoso de su producción. En atención a lo expuesto hasta aquí, en relación a la Laurimulsión, fácilmente podemos deducir que este negocio no fue más que una trapacería de los cipayos denominados gente del petróleo, obedientes a las órdenes del imperio de liquidar la soberanía nacional sobre el recurso natural petrolero, para ponerlo desvalorizado al servicio del capital transnacional. Aún más, uno de los proyectos petroleros, banderas de la Mesa de Unidad Democrática, es resucitar la Laurimulsión, la Laurimulsión si logran hacerse del poder político en este país. ¿Se acuerdan que no le decían la faja petrolífera del Orinoco? Le decían era la faja bituminosa. Bitumen, Laurimulsión. Dice, en atención a lo expuesto, aquí en relación a la Laurimulsión, fácilmente podemos deducir que este negocio no fue, voy más adelante. En contra de la regaladera de petróleo que significó la Laurimulsión, se han levantado voces muy calificadas, entre ellas la del investigador Bowe, quien aseveró el negocio de la Laurimulsión quizá constituye el ejemplo más nítido del designio de PDVSA de minimizar de forma sistemática el valor de los recursos petroleros de Venezuela. Alí Rodríguez Araques también sentenció negativamente a la Laurimulsión, pues, dice Alí, argumentó que de proseguir PDVSA con el negocio de Laurimulsión, las pérdidas para la empresa se calculan a razón de $10 por el componente de crudo extrapesado presente en un barril de mezcla, 70% en total, mientras que ese mismo crudo extrapesado se puede mezclar con liviano para producir Merey 16, que se vende a un precio bastante superior. En este mismo orden de ideas se expresó el profesor Milko Luis González Silva. Es un energético que compite con el carbón para la generación de energía eléctrica, pero a su vez
compite con los productos residuales usados con el mismo fin resultante de los crudos livianos y medianos venezolanos. ¿Qué pasó con la urimulsión? La urimulsión fue un invento del imperialismo norteamericano para hacerse de un petróleo extra pesado que ellos sabían trabajar, que nosotros no podíamos trabajar porque estábamos comenzando, y que desde el año 1998 hasta el 2002, que se provoca el golpe de Estado, Estados Unidos se había metido nada más que del 96 al 2006, se había metido la bicoca de 3.000 millones de dólares en las manos. Pérdidas del gobierno nacional, ganancias del imperialismo norteamericano. Y fueron trapacerías de la gente del petróleo y la gente como este, señor de fe de cámara, y como este abogadito del diablo que es el señor Pensini, quienes salen a hablar miserias de PDVSA y resulta que PDVSA es la que recupera la condición de petróleo de la faja petrolífera del Orinoco y no la faja bituminosa, tal cual como se le decía antes. Eso no lo hablan ellos, eso no lo dicen ellos. Yo recuerdo, para que ustedes vean, porque una vez nosotros estando en Aporrea hicimos una entrevista, no recuerdo el nombre del señor que le hicimos la entrevista, que se decía revolucionario, y él era uno de los que defendía la urimulsión o el bitumen para entregárselo a China como sustituto del carbón para las centrales eléctricas. Resulta que con el comandante Chávez llegó y dijo no, y actualmente se está haciendo lo que se está haciendo con la faja petrolífera del Orinoco. Voy ahora por partes, hablé del tema del petróleo ya. Hay varias cosas que me llaman la atención ahí. Los ministros renunciaron, no, los ministros no renunciaron, pusieron el cargo a la orden. Hay una especie de engaño con respecto a eso. El presidente Nicolás anunció el sacudón, que por cierto, mañana creo que lo anuncia. Perdón, mañana creo que van a hacer unos cambios. Los ministros pusieron todos el cargo a la orden, que no es renunciar, es simplemente tienen una carta de renuncia que está ahí, pero que no ha procedido. ¿Qué es lo que hacen y cómo juegan los señores sobre todo los medios de comunicación de la oposición? Porque aquí estamos evidentemente viendo cómo la plutocracia y la oligarquía está regresando a la toma del poder. O sea, quiere el poder por muchas cosas. Cuando ellos hablan de oro, de diamante, de maíz, ellos nos quitan, nos desvían la condición. Varias cosas que hay ahí en Guayana, que yo recuerdo cuando Ángel Silva en el CEO, pero era el CEO de Oriente, nosotros hicimos un programa excelente debido al Plan Caura. O sea, se ajustó a lo que se estaba haciendo con el Plan Caura. Y Guayana es una de las zonas más ricas, yo diría que del continente y del mundo. No es solamente diamante, no es solamente oro, que por cierto ha costado un ecocidio, ha costado un ecocidio sobre todo a las cuencas del río Caura, no, del río el que va hasta Caroní, el que va hasta el Guri. Déjenme recordar el nombre. Ahora lo recuerdo y se los digo, que son las riberas del río Caura. No estoy seguro si es el Caura. Pero todas las vertientes, los ríos que van desembocan en el Orinoco, desembocan en el Caroní, van hacia el Mar Caribe por vía territorio del Tamacuro, todas esas cuencas que están allá cerca de Puye, Yuruari, son los tres. Yuruari es el que está cerca del Callao, pero el río Caura, es Caura. Resulta que todas esas vertientes están ahora mismo contaminadas ¿con qué? Con mercurio. El Plan Caura buscaba rescatar y
bueno, les voy a decir algo, va a tardar muchísimos años en ver qué es lo que se puede hacer allí para poder rescatar el ecosistema. Porque entre la minería ilegal con tubos a presión de agua, más el lavado del material, por ejemplo, de oro, con azogue o con mercurio, lo que ha hecho es destrozar el sistema ecológico, sobre todo en las riberas de los ríos. Eso sin contar lo que han hecho con los tepuyes. Y eso es un llamado que uno hace. Ahí se han metido dentro de los tepuyes, han abierto galerías dentro de los tepuyes. Pero es que no es solamente oro y diamante, es coltán. Es coltán. El coltán es el oro verde. Y ese coltán es el que se utiliza para los chips de las computadoras. Eso nosotros lo tenemos allí. Probablemente, ustedes se acuerdan las nuevas tribus, y las nuevas tribus se metieron allí con la complicidad de los gobiernos norteamericanos y que a enseñarles religión, pues, mormona a nuestros indios, pemones, a nuestros indígenas pemones. Y resulta que de esas nuevas tribus más iban investigadores que hacían perforaciones, ubicaban donde estaban los yacimientos de oro, los yacimientos de diamantes y sobre todo los yacimientos de coltán. Incluso se ha hablado de hasta uranio que podría encontrarse en la Guayana. Eso ellos no lo dicen, ellos no lo hablan, ellos no dicen nada en absoluto de todo el ecocidio que ellos mismos provocaron. Yo recuerdo que cuando nosotros estuvimos con el general Rangel en Carrao, es el río Carrao, en las riberas del Carrao. Sí, señor. Ya me lo acaban de decir por aquí. Gracias. El río Carrao. El río Carrao, sí, es las riberas del Carrao. Y les digo, Guayana, lamentablemente, ha sido una de las regiones más explotadas de mala forma, de mala manera, hasta vil. Bastaría hacer muchísimas investigaciones en lo que se hizo ahí. Cuando se hizo el Plan Caura, que nosotros hicimos el programa, por cierto, en el campamento Canaima, el general Rangel en esa época, nos fuimos en helicóptero. Nosotros llegamos a pueblos en donde habían y que supuestos jacuzzi. Pueblos en donde una Coca-Cola se vendía... ¿cuánto cuesta una Coca-Cola ahorita? Coño, ¿cuesta tanto? Coño. Bueno, 10 veces su precio. Nosotros llegamos, en las filmaciones que hicimos, llegamos a filmar en una pizarra cuánto costaba una mesa de pool. O sea, un juego de pool, pues, una mesa. Llegaba hasta 45.000 bolívares. 52.000 bolívares llegamos a ver nosotros una mesa de pool. Vean ustedes, aparte de eso, en ese mismo campamento, nosotros fuimos hasta donde tenían donde los lavaban con mercurio y encontramos un campamento de cruces, o sea, una tierra llena de cruces, de gente que murió y nadie sabe quién es. O los mataron, o les metieron unos tiros, pues la ley de la selva, pues la ley del oeste. Y esa tierra, que es tierra prometida, se los digo, es una tierra hermosísima. Nosotros llegamos a estar hasta en el Sarisariñama, que es allá con la frontera con Brasil. Es un paisaje extraordinario. Y esa tierra necesita de nuestra atención, pero de manera urgente. Bueno, esa tierra la explotaron cuando la Cuarta República, como les dio la gana. El petróleo nuestro en la Cuarta República, vean ustedes que aquí esto es un informe del año 2006. 2002. ¿Quién hizo que el petróleo subiera de precio? Y estuviera a precio justo. El comandante Chávez. ¿Qué hicieron ellos en el tiempo en que tuvieron el petróleo en sus manos? Más bien, cuando Chávez llega, estaban entregando el país. Ya habían vendido Sidor, ya habían vendido CanTV,
habían vendido todo lo que eran los servicios públicos, los estaban vendiendo y ya se estaban preparando para vender PDVSA. Viene otra parte, dice, una sola tasa de cambio sin importar el costo. A los empresarios no les importa lo que le pase al pueblo. ¿Qué quieren ellos? La liberación de la tasa de dólar. Ahorita mismo con el SICAD 1 y el SICAD 2 que se logró controlar el dólar negro, y ese dólar negro lo han estado utilizando otra vez. Y con ese dólar negro es que a nosotros nos tienen metida la inflación hasta la madre. Se ha tratado de dominar, pero el tema es que en su lujuria de ganancias, porque es lujuria de ganancias, lo que han hecho los empresarios, que no les importa para nada el pueblo, no les importa para nada un obrero, no les importa para nada lo que es la gente, sus necesidades, ellos hablan de una sola tasa de cambio sin importar el costo, porque eso es necesario. Eso es paquete. Y ese es el mismo paquete que aplicó Carlos Andrés Pérez y que provocó el 27 y 28 de febrero del 89. Bien, otra vez, dice Pensini, una vez que bajó el conflicto de calle se acabó la mesa de diálogo. Y dice Roy que eso fue una hipocresía. ¿Saben qué fue hipocresía? Fíjate bien, ya en el caso de Pensini, que hable del conflicto de calle y no hable de guarimbas que costaron muertos, ya estamos encontrando de nuevo quién es el vocero F de Cámara, que en este caso es Pensini, y Pensini que habla de una muestra de hipocresía. ¿Qué se hizo cuando el presidente Nicolás Maduro convocó a una mesa de diálogo? ¿Qué hicieron? Estaban convocando una mesa de diálogo, se sentaron, casi todos ellos fueron a hacerse de estrellas de Hollywood. Se sientan, hacen su show, pero nunca se pronunciaron en contra de la violencia sistemática que hicieron los guarimberos. Es más, de hecho, se los digo desde ahorita, las guarimbas terminaron por cansancio de la misma gente. Nunca la oposición ni quienes llamaron a la violencia, así como en el paro petrolero del año 2002-2003, nunca se pronunciaron o dijeron, mire, ya basta, pues, no queremos más guarimbas. Las guarimbas quedaron en stand-by. Y ahí vienen, ojo, vienen. Están haciendo la sistemática y vienen. Las van a producir pronto, vienen los de los estudiantes. Ellos necesitan desestabilizar al país para el año que viene. Necesitan desestabilizarlo. Bien, por otro lado, dice aquí, bueno, por supuesto, había que hablar de Lorenzo Mendoza, quien extrañamente, debemos decirlo, extrañamente en un país donde no hay producción, Lorenzo Mendoza, y supuestamente que Lorenzo Mendoza no tiene ganancias, ¿verdad? Pobrecito, monta una nueva planta para hacer harina. ¿Verdad que es contradictorio? Hay un informe que sacan en elpaís.com, en donde entrevistan a un bachaquero. El bachaquero dice toneladas de alimentos que salen del país, toneladas. Y uno dice, no hay producción. No hay producción en el país, están sacando toneladas de alimentos. Eso, contando con los... Por eso te digo, es la contradicción en pasta. Lo que estamos viendo es que mientras dicen que no hay producción, está saliendo un viaje de mercancía para Colombia. No hay producción, no hay ganancias, pero el señor Lorenzo Mendoza inaugura una planta. Bien, vamos con el segundo, ese video que le sigue, la segunda parte de la entrevista de Jorge Roy. Ruédalo. ¡Prepárense! También quería hablar del tema de la captahuella, huella biométrica, como la quieran llamar, porque hoy, por ejemplo, las captahuellas serán obligatorias, pero solo en redes del Estado, en regiones fronterizas, según dice Diosdado Cabello. O sea que se ha recogido un poco sobre lo que antes decían que era obligatorio, pues no era obligatorio. También Cabello dice, hoy si el captahuella duele a la burguesía, es bueno para el pueblo, no sé a quién se está refiriendo
esa burguesía, no vaya a ser que sea fe de cámaras, pero también vemos que esa captahuella al recogerse y decir, bueno, solamente vamos a hacerlo en uno que otro sitio, están como escuchando un poco al clamor de un pueblo que creo que no le ha gustado esta medida. ¿Tú nos puedes explicar por qué tú ayer pedías perdón por esa captahuella? Bueno, la verdad es que lo que quisimos era pedirle excusas a los venezolanos, sobre todo al consumidor. En el caso eventual que nos obligan a instalarlas, tenemos que pedirle excusas al pueblo venezolano por someterlos a la indignación de poner un huello para comprar alimentos. Y nos queríamos conectar, que a fin de cuentas con quien nosotros nos debemos conectar es el consumidor. Cuando dice Cabello que lamentablemente planteas esa dialéctica en las cuales si le duele a la burguesía es bueno para nosotros, y mientras tú sigas pensando así, a quien le duele que le ponga una huella para comprar alimentos no es a la burguesía, le duele a cualquier venezolano que tenga la verdad de necesidad de comprar sus productos y tenga que marcar una huella para que le den un proceso indignante, es una tarjeta de razonamiento moderna, automática, con los mejores métodos que hay en el siglo XXI, pero una tarjeta de razonamiento en sí. Entonces eso le duele a todo el mundo, le duele tanto al pueblo que ellos, gracias a Dios, escuchan y están tratando de cambiar ahora de que ya no va a ser para todos los automercados, sino para los oficiales y también en sectores fronterizos, o sea que están escuchando cosas que a nosotros nos conviene. No importa que no escuchen a Fede Cámara, que escuchen a su pueblo, a su propio pueblo. Claro, y te pregunto algo, porque nosotros vemos esta captahuella, quizás puede ser una medida de control social. Hay unos que dicen, por ejemplo, voceros del gobierno dicen que no, porque así van a descubrir quiénes están comprando de más. Pero ¿esto va a resolver realmente el problema del abastecimiento en Venezuela? ¿O cuál es la propuesta de Fede Cámara? Sí, es que el tema es que no hay producto. Tú puedes poner captahuellas, pero es que vas a repartir. Tú lo que estás haciendo con la captahuella es distribuir mejor la escasez. Y el tema en lo que debería estar preocupado el gobierno es cómo que no haya escasez, que haya más productos para que todo fuera tanto suficiente producto que no tuviéramos que marcar huella para comprar. La pregunta de los que tenemos que hacer como venezolanos, Pedro, es ¿qué pasó en esta sociedad para que tú tengas que acudir a un sitio o mercado y tú tengas que marcar una huella para comprar productos? Y si tú no vas para atrás y viendo cuáles son las causas de esa tragedia que tenemos hoy los venezolanos, tú vas a seguir insistiendo en atacar las consecuencias, pero no atacas a la causa. Y la causa fundamental es precisamente que de verdad no hay productos, porque no hay producción nacional y hay cada vez menos bienes que tú tienes que venderle a la ciudadanía. Fede Cámaras no puede estar de acuerdo con racionar y con limitar el acceso a los bienes y servicios de ningún venezolano, de ningún consumidor. Ok, también ustedes hicieron una propuesta hace unos meses en el Tribunal Supremo de Justicia, hicieron un reclamo sobre la ley de precios justos, y no sé en qué estatus está esa denuncia, pero también queremos saber si ustedes podrían hacer algo contra la captahuella en caso que sea de carácter, antes era obligatorio, después no era obligatorio, y no sabemos en qué estatus está ahorita. Sí, la ley de precios justos ya se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia, no sobre el recurso de Fede Cámaras, pero sobre un ciudadano, para que la gente esté informada. No se ha pronunciado sobre nuestro recurso. Lamentablemente tenemos más de 3 meses y nada ha ocurrido. O sea que es una negación prácticamente de la justicia. Ojalá nos responda si es admisible, no nos han dicho si es admitida, no admitida. Como funcionan las cosas en este país, estamos esperando que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie, ojalá lo haga, para nosotros saber a qué atenernos. Mientras tanto, seguimos en un vacío jurídico. Ya se pronunció sobre un ciudadano, pero no tiene que ver nada sus alegatos con los nuestros. Y la otra, la que acabas de preguntar, las captahuellas, no tenemos la menor duda que muchos aspectos de la captahuella no son constitucionales, entonces revisaríamos con nuestros abogados la pertinencia de poder demandar eso también ante el Tribunal Supremo de Justicia. Bien, mire, vamos por parte. Primero, repito, Globovisión está haciendo terrorismo mediático, primero apoyando cualquier tipo de actividad, guarimba o movimiento desestabilizador en contra, o sea, tomando como motivo las captahuellas. Ellos necesitan un motivo para la desestabilización. Tienen el caso de las captahuellas. Primero, escuchando el clamor del pueblo. ¿Cuál es el clamor del pueblo? Pensini habla del pueblo con una facilidad tremenda. Un tipo que es un dandy, un tipo que se la pasa única y exclusivamente. De paso, él está puesto allí en Globovisión nada más que para pasar cosas frívolas, ¿ves? Sin embargo, han venido utilizándolo para lo que él al principio no quería y ya está a gusto.
que es la de darle voz a los empresarios, darle voz a todo lo que es la basura de la oligarquía y la burguesía de este país, escuchando el clamor del pueblo, someter a la indignación al pueblo de poner su huella. Y luego habla no solamente de una tarjeta de racionamiento, que eso es mentira. Nicolás lo dijo, y lo dijo muy claro. Dijo, no estamos colocando cantidades, es que queremos saber quiénes compran cantidades. Pero no hay racionamiento ninguno. Medida de control social. Tú sabes que esto me recuerda que siempre ha habido una propaganda contra el Consejo Nacional Electoral de que supuestamente las cactahuellas es para saber quién vota por quién. No sé si lo recuerdan. Y esa sería supuestamente una medida de control social. Eso lo dice Pensini. No hay productos. Pero yo me voy a detener en algo. ¿Qué pasó en esta sociedad, se pregunta Roy, para que tengan que utilizar un cactahuella para comprar comida? ¿Tú sabes cuál es el problema fundamental? Váyaseme al video 4. ¿Cuál es el problema fundamental? Que no terminamos de hacer la revolución de una vez. Ese creo que es el problema fundamental. Porque si se terminara de hacer la revolución, si se profundizara la revolución, todos estos controles, en el momento en que se tome posesión de los medios de producción, que el pueblo se empodere con los medios de producción y produzca sus alimentos, y nosotros nos desarrollemos en lo que llamaba el comandante Chávez, los sectores estratégicos. La alimentación era un sector estratégico, es un sector estratégico. Los servicios son sectores estratégicos. La comunicación es un sector estratégico. La energía es un sector estratégico. La vivienda es un sector estratégico. La educación, la salud son sectores estratégicos. Quienes conspiran en esos sectores, en líneas generales, andan pujando para disparar los precios. No, ni siquiera es, y vamos a hablar de economía capitalista, ni siquiera es porque la economía capitalista en un momento dado nos proporcione la herramienta de subir poco a poco, de acuerdo a la inflación, o poder controlar la inflación y de subir poco a poco. No, es que nosotros tenemos aquí a un aparato de la burguesía que es cavernícola, le gusta ganar y no le gusta pagar. Así de simple. Eso es lo que pasó en este país. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a las cactahuellas? Tenemos que ir a las cactahuellas porque, y Nicolás, en un discurso que hizo hoy, en un taller que se estaba haciendo a los cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo dice él bien claro, que con esto de la arremetida contra el contrabando de extracción, se han encontrado con que la burguesía misma ha venido inoculando eso que llama Nicolás gotitas de veneno en nuestras mismas filas. Recordemos que recientemente creo que fue en Puerto La Cruz, a un gerente de un Vicente preso. ¿Preso por qué? Preso por desviar la comida que estaba llegando y tenía que vendérsela al pueblo, preso por haberla desviado hacia otros sectores, hacia el contrabando. ¿Qué pasó en esta sociedad? Bueno, pasó algo muy simple, Roy, que desde que Chávez llegó al poder, la conspiración ha sido permanente. Si algo tenemos que reconocerle a la burguesía en este país, es que no se detiene. Está permanentemente creando las condiciones para desestabilizar, las condiciones para corromper, las condiciones para envolver la economía venezolana, destruirla, para que la revolución bolivariana caiga. Ha sido de manera permanente. Desde el momento en que el comandante Chávez llega al poder, y ellos consideraron que el comandante Chávez
no era un presidente igual a los de la Cuarta República, que podían ellos comprar. Que yo quiero recordarles algo, el comandante Chávez murió invicto. Solamente perdimos la reforma y la perdimos mucho por culpa nuestra. Pero fue invicto, fue un comandante, el comandante nunca dejó de tener un alto grado de popularidad, nunca. Solamente ya por 2002 y fue una guerra incesante que hubo en los medios de comunicación y fueron las que provocaron el golpe de Estado el 11 de abril. Y fueron con los medios de comunicación. Pero lo que es la burguesía en este país, yo lo puse el otro día en Cuba Información, que tiene capacidad de pago, capacidad de inversión, más el dinero y la inversión y capital que le entrega el imperialismo norteamericano para que siga conspirando y nosotros que todavía tengamos que estarnos defendiendo con cactagüeyas cuando nosotros pudiéramos incluso, yo no hablaría, lo de las cactagüeyas, el sistema biométrico hay que hacerlo, pero lo dijo Adán Chávez hoy, en la conciencia revolucionaria, en la conciencia de cambio mental, cultural, de lo que nosotros tenemos que hacer para enfrentar esto. Cuando nosotros vemos ahí a un Jorge Roy hablando y a un Bolsa adelante, que lo que hacen es dar vítores, darle hurra a un Lorenzo Mendoza, incluso hablar de las medidas tipo paquete cuando Carlos Andrés Pérez los Chicago Boys, sin importar el costo social. Ya no hablamos del costo político, para que ustedes vean. Estamos hablando del costo social que eso implicaría. Estamos hablando de un retroceso de todos los logros que ha logrado la revolución bolivariana. Ahí es cuando nosotros estamos entendiendo quién es la burguesía y para quién trabaja la burguesía. La burguesía trabaja para sí misma. La burguesía no tiene paz con la miseria para ir en contra del pueblo. La burguesía ha estado atacando de tal manera que no hay posibilidad de negociación con la derecha. Hay una parte, por eso hablaba de los cuadros y hablaba de la necesidad, no solamente de educar en una escuela de cuadros a esas legiones que van a salir a la vanguardia, ¿no? Hacia la calle, educarlos en la construcción del socialismo, educarlos en la moral, educarlos con el ejemplo del comandante Chávez. Yo decía esto porque cuando hablaba hoy, en ese taller, hizo referencia a lo que tiene que ser la educación de nuestros cuadros en el PSUV y que eso se multiplique hacia abajo, hacia allá, hacia las bases, que se multiplique hacia nuestro pueblo y que nuestro pueblo entienda de una vez quién es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro hablando sobre los cuadros. Rueda. Hay que construir una política de cuadros. Cuando se habla de construir una política de cuadros, es construir desde ya una política de formación para el liderazgo, ¿verdad? Desde las primeras edades de los muchachos que a los 16 años se incorporan a la JPSUV, o desde los primeros momentos de militancia de una señora en una comunidad en Petare, o de un trabajador allá en Sidor, desde los primeros pasos militantes. Bueno, al integrarse al partido, el militante en la patrulla, en la VC, debe saber cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, cuáles son las tareas que debe cumplir. De eso se trata, ¿no? Una política que permita ir formando los cuadros dirigentes como hizo el comandante Chávez, de una u otra forma. Comandante Chávez, y así nos los comentan compañeros a nivel internacional, comandante Chávez fue, yo diría, casi solito, pues.
me perdonen el comentario, casi solito, le tocó al comandante Chávez iniciar la epopeya histórica de construir una revolución, de echarla a andar en todas las dimensiones nacionales e internacionales de una verdadera y radical revolución como es la revolución bolivariana. Y una de las cosas que él fue llevando durante estos 15 años luego de la victoria de 1998 fue la formación, la forja de los cuadros. Comandante Chávez, ustedes saben, quienes más lo conocieron, en este caso aquí está Adán, su hermano y compañero de batalla de tantos años, y muchos de nosotros que logramos conocerlo, era un dirigente extremadamente exigente. Saben ustedes, ¿verdad? Extremadamente exigente. En el trabajo, la dedicación al trabajo. En el desprendimiento de todo lo material. En el desprendimiento de las aspiraciones individuales. Un dirigente no puede tener, compañero, si se trata de dirigente, de líderes, de jefe, no puede tener ambiciones personales o personalistas de cargos, de riqueza, de puestos, de carrera política. Es la negación de la ética que construyó Chávez. Ahora, estamos entre humanos, ¿verdad? Y todos nosotros somos fruto del capitalismo. Y hemos ido surgiendo, cada quien en su historia y en su vida, en una batalla tremenda, desigual, contra los antivalores dominantes de la política burguesa y sus métodos. Todos hemos tenido que transformarnos en procesos acelerados de transformación. Chávez, nuestro comandante supremo, fue un gran motor acelerador de las transformaciones éticas para la construcción de una nueva cultura política en Venezuela. Y ustedes saben cuál fue el combustible más poderoso de ese motor. Saben ustedes, queridos camaradas, líderes, lideresas, que están aquí, que nos escuchan, militantes, hombres y mujeres patriotas que nos escuchan. Ustedes saben cuál fue el combustible más grande que tuvo el comandante Chávez para mover ese motor que él mismo era. El ejemplo que él daba de desprendimiento, de trabajo, de disciplina, de sacrificio, de estudio. El amor que lo llevó a desprenderse de todos los cargos, de todas las aspiraciones. Y eso lo llevamos nosotros aquí. Y él con su ejemplo nos empuja todos los días, como nos empujó cuando vivía aquí entre nosotros. Nos empujaba con su ejemplo. Muy exigente el comandante, muy exigente. Y mientras más cerca estaba uno de él, más exigente era una hojilla, como tiene que ser, como son los líderes, como son los gigantes. Para poder hacer un tiempo nuevo, hay que ser de verdad nuevo. Por eso yo llamo aquí, como ustedes en cada documento debatieron y definieron que un elemento central paradigmático del sistema de formación es como referencia central formarnos en los valores de Chávez. Yo pido hoy aquí, siendo 1 de septiembre, el primer día de este mes del año 2014, clausurando esta conferencia del sistema de formación del partido, yo les pido, camaradas, toquémonos el corazón de los errores que cometo para poder desprenderme y ser como Chávez. ¿Cuáles son los retos de hoy? Yo lo hago todos los días. Todos los días me veo en el espejo de la responsabilidad que tengo. Todos los días
escudriño con amor aquí el alma para ver, para cuidarla todos los días. Y que eso se manifieste en honestidad, en humildad, en trabajo, en disciplina, en solidaridad, en desarrollar un liderazgo de nuevo tipo y llevar el combustible que llevaba Chávez, que era el ejemplo, liderazgos morales, dirigentes morales, que en primer lugar den el ejemplo. Yo no estoy diciendo que seamos unos santurrones, no se trata de santurrones y menos de santurronas. No, se trata de hombres y mujeres que conectados con la realidad somos capaces de dar el ejemplo y llevar al resto de la sociedad hacia un nuevo estadio de conciencia, de vida solidaria, honesta, humana, gratificante, construir bases verdaderas de felicidad. Esa es la gran batalla por el socialismo. Si lo logramos, vamos nosotros subiendo peldaños en la inmensa escalera de la vida. Peldaños que vamos subiendo, elevándonos, ascendiendo, ética, espiritualmente, que es el ascenso más grande, que sustenta al verdadero revolucionario y a la verdadera revolucionaria. Unos tienen que hacer más esfuerzos que otros. Por eso la formación es permanente también. No vaya a creer nadie. No, este es un cuadro ya. Pero batalla, cuadro probado el día que uno se va de esta vida. Como siempre decía el viejo Sotorroja a nosotros, cuando éramos chamos. Y decía Jesús Martínez, los cito a los dos, bueno, porque estuve junto con ellos aprendiendo, por allá por los años 70 y 80. Cuadro probado, como dicen por ahí, ¿no? Margarita dice, hombre probado, este es un hombre probado. ¿Ah? ¿Qué es eso? Un cuadro revolucionario probado es el que es capaz de llevar su vida, sobre todo aquí en la revolución de Chávez, hasta el último segundo de su vida, dando todo lo mejor de sí para superarse y para ayudar que la patria se supere y se pueda construir de verdad dentro de nuevas normas, nuevos valores, nueva espiritualidad. Ese es un cuadro aprobado o una cuadra aprobada. Líderes, por eso la formación es permanente, compatriotas, porque las tentaciones están por todos lados, ¿o no? A mí me da mucho dolor cuando uno ve compañeros, bueno, que jugaron un papel importante en una región, en un estado, y de pronto no pasó la prueba. En todos los campos, compañeros. Ahorita en la batalla contra el contrabando, bueno, hemos visto un poquito de todo, ¿oyeron? Hemos visto un poquito de todo. De cómo el enemigo de la patria es capaz de meter su ponzoña e inocular, así sea partículas de veneno. Bueno, y dejarlo. Uno de los riesgos que debía el comandante Chávez en el 96, año 97, de ir por el camino electoral, era ese, que las reglas de la democracia burguesa terminaron vampirizando a cuadros fundamentales. Y así fue con algunos cuadros. Por eso la formación es permanente, debe ser permanente, la revisión debe ser permanente. Y la satisfacción de lograr pasar las pruebas que la vida nos pone debe ser también motivación permanente. Fíjense, yo tenía por ahí, lo voy a dejar para mañana, el discurso de Adán Chávez. A mí me encantó el discurso de completo. Estábamos hablando de cuánto, llevábamos 17 minutos cuando se nos llenó el disco. 17 minutos
de la intervención de Nicolás. Y la intervención de Nicolás fue excelente. ¿Para qué nosotros queremos cuadros? Queremos cuadros de vanguardia. Para prepararnos, preparar a nuestro pueblo para la transición al socialismo. Es lo que tenemos por delante que hacer. Es lo que tenemos que buscar. El comandante Chávez nos dio con su ejemplo, yo siempre lo he dicho. El comandante Chávez nos entregó con su ejemplo lo que nosotros ahora estamos tratando de predicar y de llevar, de trabajar y de llevarle al pueblo venezolano. Con su sacrificio, con su muerte. El comandante Chávez dio lo supremo que da un cuadro. Dicen cuadro probado es un cuadro muerto, es verdad. Porque hasta el final de nuestros días estaremos siendo probados. Probados para ver quién tiene realmente el fuelle para llegar hasta el final. La revolución es un tema de largo plazo, no es tema de corto plazo. La revolución es empezar por cambiar nosotros mismos, por entendernos nosotros mismos, por hacer el sacrificio de nosotros mismos y después, al final, salir adelante. Enseñarle a este pueblo lo que significa ese compromiso. Mientras nosotros estemos viviendo dentro de un sistema capitalista, mientras nosotros estemos practicando, incluso viendo en los medios de comunicación siempre el ejemplo capitalista, va a ser bien difícil hacer la transformación cultural de nuestro pueblo. Entonces es tan importante que eso que estaba diciendo Nicolás allí en el Congreso se haga realidad en cada uno de nuestros cuadros y en esas formaciones de cuadros. Yo recuerdo que en una oportunidad el comandante Chávez participó de una escuela de cuadros. Hace mucho tiempo, fue en La Rinconada, yo estuve allí. Que fue cuando desnudó, frente a todos nosotros, desnudó a Henry Falcón. Pero allí, él lo decía, la única forma de transformar viene de los cuadros que realmente entiendan lo que es la transformación hacia el socialismo. No, ya hay suficientes, el comandante Chávez también decía que habían suficientes traiciones ya. La idea es que nosotros vayamos hacia adelante, vayamos en pos de eso que es el legado del comandante Chávez. Bien, llegamos al final del programa de hoy. Estuvimos transmitiendo por Macunay, Macariña, Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por habernos enviado los mensajes. Por cierto, no sé en qué canal pusieron, porque me estaban relacionando con unos compitas que agarraban y se decían que eran revolucionarios, entonces me estaban colocando algo así como partícipe o cómplice de sus opiniones personales. Eso ya yo lo dejé bien claro. No sé en qué dirección, pero pusieron la parte donde yo dejo bien claro que la revolución bolivariana pasa por Maduro. O sea, no hay socialismo sin Maduro y Maduro sin socialismo. Bien, también estuvieron transmitiendo las emisoras en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraíba 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Café 104.9 FM en Municipio de Morán, en Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM y Portugueseña TV Canal 3 desde el municipio de San Ramón. En Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz,
En Bolívar, Radio Coroba, 89.3 FM en Caicara, el Orinoco. En Yaracuy, Radio Nirgüeña, 88.3 FM en Nirgua. En Sucre, Radio Urimare, 101.9 FM en Carúpano. En Trujillo, Radio RMT, 100.7 FM en Municipio Trujillo. En Táchira, Radio Cordillera, 90.7 FM. En Caracas, Petare Televisora, Petare TV, Canal 60, UHF. Y por internet, www.aporrea.org, www.alpiedelcanon.com, al pie del cañón. Chao. Pasado mañana nos vemos. Chao. Érase un hombre a caballo que por un sueño vivió, entregando vida y alma por ver crecer una flor, para que se consagrara frente al capullo juró, que su espada sería el sol en el jardín que soñó. Era una flor continente la que aquel hombre regó, hasta verla con el tiempo de color liberación. Liberación.